Hola, buenos días, mi nombre es José Miguel Pimiento. Este video es un tutorial de cómo utilizar el software Novo SPT. En primer lugar podemos hacer una breve introducción del programa. El Novo SPT lo que permite es la interpretación de los resultados que se obtienen de la prueba del ensayo de penetración estándar, correlacionando el recuento de golpes con las propiedades del suelo. De esta forma se obtiene finalmente unos parámetros de diseño que van a ser utilizados como insumo de otros procesos. ¿Qué información necesitamos ingresar al programa para poder obtener los parámetros anteriormente mencionados? En primer lugar necesitamos la profundidad de cada estrato de suelo con el número de golpes que esta tiene asignada de acuerdo a la perforación o al sondeo que se realizó. En segundo lugar, necesitamos el tipo de suelo de cada estrato, ya que este tipo de suelo, ya sea arena, arcilla, va a tener pues un diferente análisis en este programa. Se le asigna diferentes propiedades. Y finalmente, pues la información relacionada con el ensayo directamente, que son pues los números de golpes que se registraron. El programa Novo SPT solicita el ingreso de un sondeo solamente, con sus respectivos números de golpes. Generalmente en la información de campo tenemos 2 o más sondeos, por lo que es importante tener claro qué criterios se deben seguir para seleccionar el sondeo representativo de toda el área de estudio o de toda la perforación. De acuerdo con esto podemos seguir 3 criterios principales. El primero es la máxima profundidad. ¿A qué se refiere esto? A que el sondeo representativo debe abarcar la máxima profundidad de perforación que se tuvo. Es decir, si se perforó hasta los 6 metros, pues el sondeo representativo debe tener información hasta esta profundidad. En segundo lugar, debe contener la mayoría de suelos o todos los tipos de suelos que se identificaron, para poder finalmente asignarles a estos propiedades y características necesarias en los siguientes procesos que se llevarán a cabo. Y finalmente que la ubicación del sondeo sea adecuada, es decir, preferiblemente centralizada, para que pueda representar adecuadamente pues el área de estudio. Aquí pues vamos a aplicar un ejemplo con información obtenida del proyecto PR2409 Campamento Terminal SPEC, para pues evidenciar claramente los procesos y los pasos que se deben seguir en el proceso de utilización de este programa. Esta tabla es la clasificación de los estratos del suelo de los sondeos y tenemos 7 sondeos. En primer lugar debemos aplicar los criterios anteriormente explicados para seleccionar el sondeo representativo. El primer criterio es la máxima profundidad. De acuerdo con esto podemos descartar el sondeo 1, el sondeo 3 y el sondeo 3A, ya que no llegan a la profundidad máxima de 6 metros. El segundo criterio es que contenga el sondeo la mayor cantidad o todas los tipos de suelo que se identificaron en la perforación. De acuerdo con esto, el sondeo 2, el sondeo 3B y el sondeo 5 tiene todos o casi todos los tipos de suelo. Y finalmente, para escoger el sondeo representativo entre estas 3 opciones, debemos analizar la ubicación del sondeo. Para esto podemos evidenciar esta imagen donde se ubica espacialmente pues cada sondeo. De acuerdo con esto evidenciamos que el sondeo 2 y el sondeo 5 no se encuentran centralizados, por lo que probablemente no representen adecuadamente las propiedades generales del suelo en el área de estudio. De esta forma el sondeo 3B llega a la máxima profundidad, tiene 3 de los 4 tipos de suelos existentes y, como lo vemos acá, pues se encuentra en una zona centralizada, por lo que se escoge como sondeo representativo. Este sondeo no presenta el suelo tipo 3, por lo que en este tipo de casos se puede considerar la opción de tomar información de otro sondeo para completar el tipo de suelo faltante. Por ejemplo, podemos utilizar el sondeo
2, específicamente el suelo tipo 3, y analizar estas propiedades en conjunto con las del sondeo 3B. Ya con esto pues podemos ingresar la información en el programa Novo SPT y seguir con los demás pasos del proceso. Como primer paso, antes de ingresar al Novo SPT, lo que debemos hacer es buscar un proyecto ya creado en el escritorio, por ejemplo puede ser ese, y copiamos los dos archivos que tengan. El primero es un Excel y el segundo es un formato o un archivo como tal del programa. Esto lo podemos copiar y lo pegamos pues en una carpeta donde estemos trabajando. El archivo de Excel va a funcionar como una memoria de cálculo donde se van a pegar todas las gráficas que genera el programa y los datos como tal de las propiedades. Entonces, en primer lugar, abrimos el software Novo del archivo que copiamos ya existente y a partir de este pues empezamos a trabajar. Entonces al momento de abrir el archivo nos encontramos con esta interfaz. Aquí vamos a trabajar con dos tablas, esta de acá y esta de acá, y vamos a ingresar la información que tenemos del suelo. La primera tabla tiene estas columnas. La primera hace referencia al espesor de los estratos de suelo que identificamos en el sondeo representativo que se explicó con anterioridad. Entonces, aquí ya están ingresados los datos del ejemplo que se está manejando y como lo vemos en esta tabla, el sondeo representativo escogido fue el S3B. En este caso vamos a tomar el espesor de cada tipo de suelo y lo vamos a ingresar en esa columna. El primer tipo de suelo, que es el tipo 1A, tiene un espesor de 2.5. Ese valor es el que ingresamos en esta celda. Luego viene el tipo 1B. Este valor de espesor es desde 2.5 hasta 5, es decir, 2.5 también. Ingresamos acá. Luego tenemos el suelo tipo 2 que va desde 5 hasta 6, es decir, un espesor de 1 metro. Y finalmente, como se explicó anteriormente, se tomó el suelo tipo 3 del sondeo 2, donde el espesor pues equivale a desde 3.5 hasta 6, es decir, 2.5 metros. Estos son los valores que se ingresan acá. Posteriormente trabajamos con el peso unitario. Este peso unitario, si bien no tenemos pues, el valor como tal, el programa nos pide ingresar un dato. Este dato pues debe seguir una lógica de acuerdo al tipo de suelo que se maneja. Lo que se hace es analizar el estrato en cuanto a sus propiedades. El primer estrato de suelo, como lo vemos en los sondeos, aquí es necesario revisar pues, la información de campo. De 2 a 2.5 tiene una característica de ser relleno, mientras que los demás estratos son suelos residuales. Entonces, en este caso, estimamos un valor, pero mantenemos la lógica de que pues, un suelo competente va a tener mayor peso unitario que un suelo que no es tan competente. Por lo tanto, estimamos el valor para un suelo de relleno de 17 y para un suelo residual pues un poco mayor, siguiendo esta lógica proporcional. Luego, el tipo de suelo pues también debemos revisar la información de campo. Entonces, para el primer estrato evidenciamos que se trata de arenas, arenas, arenas. Por lo tanto, ponemos aquí la opción de arena, que ya estaba. Los otros estratos de suelo se tratan de, en este caso, arcillas, arcillas, arcillas. Este valor lo asignamos acá. Y finalmente, el tipo de suelo 3 que fue tomado del sondeo 2 es una arena. Entonces, ese valor también se saca de su respectivo sondeo y se añade acá. La columna del D50 pues hace referencia a propiedades granulométricas que se asignan de acuerdo al tipo de suelo. Eso es un dato que ya se pone solo en el programa, por lo tanto pues no se modifica. El OCR pues es una
es un número que indica la consolidación del suelo. En este caso tampoco se modifica, el programa pues ya se le asignó un valor de 1 y pues el OCR de 1 indica que es un suelo normalmente consolidado, es decir, que este suelo nunca estuvo sometido a presiones efectivas mayores que las actuales. Esas ya son consideraciones que se dejan así, tal cual. Luego empezamos a trabajar con la siguiente tabla, donde pues vamos a ingresar los respectivos valores de las profundidades que encontramos en el sondeo. Aquí ya están puestos los datos que tenemos en nuestro sondeo representativo, donde vamos de 0,5, 0,5, 0,5 hasta la profundidad, en este caso de 6, y luego se le añaden 2,5 metros más, es decir, llegamos a una profundidad total de 8,5. Después de haber ingresado las profundidades que pues aquí se pueden manipular, digamos si hubiera otro valor de n registrado que llegara a 0,5 metros más, pues acá simplemente se escribe el valor y ya quedaría registrado. Si no, pues simplemente lo borramos. A cada profundidad le vamos a asignar un número de golpes que ya proviene como tal de la información obtenida de campo. Entonces aquí vemos que para el sondeo representativo, pues a la profundidad de 0,5 tiene un valor de 21, de 1 tiene un valor de 7 y pues así sucesivamente vamos ingresando todos estos valores hasta llegar al último. Posteriormente hay que corregir este número de golpes porque ese número de golpes es el obtenido en campo, pero hay que tener presente que los resultados del ensayo pues pueden variar de acuerdo a las condiciones que se manejaron. No todos los ensayos de penetración estándar pues se manejan en las mismas condiciones, por lo que es importante normalizar estas condiciones para pues tener datos adecuados. En este caso se calculan dos valores de número de golpes corregidos, el N60 y el N160. Aquí podemos ver esta diapositiva que nos habla de que el N60 se calcula multiplicando el número de golpes sin corregir por un factor de corrección C. Este factor de corrección C pues tiene en cuenta diferentes condiciones del ensayo de penetración, como lo son la longitud de la varilla que se maneja, un diámetro de perforación, tipo de muestreador, nivel de energía, entre otros. Entonces, aquí lo que hace el programa es multiplicar el número de golpes del ensayo, es decir, sin corregir, por ese factor C que ya está dado por el programa y obtenemos el N60, que es el primer valor corregido. Luego el N160 pues se calcula multiplicando ese N60 obtenido por otro factor o otra corrección que es relacionada con el esfuerzo vertical de acuerdo con el peso del suelo por encima del ensayo. Entonces se multiplican esos dos valores y obtenemos el último valor de número de golpes corregido. Ya pues con esto empezamos a trabajar como tal en el programa. Entonces lo primero que se hace es llenar la memoria de cálculo. La memoria de cálculo, nos vamos a nuestra carpeta y pues procedemos a abrirla. En esta memoria de cálculo están tablas relacionadas con cada una de las propiedades que se van a determinar en el programa, y en primer lugar copiamos y pegamos en esta zona las tablas de los datos ingresados. Entonces hacemos el recorte de esta tabla y también de esta tabla y las pegamos en esta parte de acá y también de la gráfica que el programa nos proporciona, que es relacionada al número de golpes sin corregir y corregido. Eso es lo primero que se llena de esta memoria de cálculo. Por motivos de que esta información va a ser posteriormente utilizada en informes, se debe transcribir esta tabla en una pues tabla de Excel, teniendo en cuenta los tipos de suelos que se identificaron del sondeo representativo y también pues los números corregidos y sin corregir. Esto pues es transcribir básicamente la tabla para posteriormente ya empezar a calcular las propiedades del suelo. Para esto damos aquí en esta opción de Back to Edit Input Data y le damos Iniciar Análisis. Posteriormente le damos en Correlation with Depth y ya empieza a trabajar con los datos ingresados para calcular las propiedades del suelo que necesitamos. En primer lugar vamos a trabajar con esta tabla de ángulo de fricción. El Excel que nosotros tomamos de un informe ya creado pues ya tiene todo esto como tal en la memoria de cálculo, y nosotros lo que vamos a hacer es empezar a modificar de acuerdo a nuestras propiedades del suelo. Aquí
ya están las profundidades que se manejan en el sondeo representativo del ejemplo, en este caso, pero pues esto al traer el Excel de un informe ya creado, pues tuvo que modificarse porque los sondeos todos son de diferentes características. Entonces, esta columna de acá se modifica y estas imágenes pues se van a reemplazar con los resultados que encontramos en el nodo. Entonces, la primera propiedad es el ángulo de fricción. Esta la señalamos en esta parte del programa. Y en primer lugar es importante darle Select None para borrar pues los métodos que ya están seleccionados, porque como lo vemos aquí pues hay diferentes métodos que calculan estas propiedades de acuerdo a diferentes correlaciones que tiene el programa. Borramos las opciones y volvemos a darle al programa, pero ya seleccionando unos métodos. ¿Qué métodos seleccionamos? Pues los que indica la memoria de cálculo. En este caso se dice que para ángulo de fricción hay que trabajar con Ozaki et al. Kishida, PEC y el otro valor de PEC. Entonces simplemente seleccionamos aquí estos valores, estos tres, y le damos en correr al programa, encontrando pues estas gráficas. En primer lugar cogemos esta gráfica, la recortamos y la pegamos en esta zona acá. Esto ya pues fue realizado para hacer más corto el video. Posteriormente necesitamos llenar todos estos datos. Entonces lo que hacemos es dar clic en la imagen y esto nos lleva a otra pestaña donde para cada uno de los tres métodos encontramos pues las propiedades que se calculan. Entonces seleccionamos el primer método. Estos valores pues los necesitamos transcribir aquí. Puede ser a mano o también se puede realizar exportando esto en un archivo Excel. Le damos aquí, ponemos el nombre del archivo y lo guardamos y esto nos da una tabla con los valores. Esto lo podemos copiar y lo pegamos en la columna y es un poco más sencillo de hacer. Esto lo realizamos para los tres métodos. Para acá sacamos los datos de acá y sacamos los datos de acá y los pegamos en las tres columnas. Lo otro que se debe hacer en estas tablas es calcular el promedio de las propiedades calculadas por los tres métodos. Entonces básicamente se modifica esta tabla para que abarque pues los estratos de suelo. Si vemos, este estrato pues va de 0 a 2.5, que es el suelo tipo 1A, y calcula un ángulo de fricción promedio de acuerdo a los tres métodos manejados, porque si vemos en la gráfica pues cada uno tiene un comportamiento diferente, ya que pues considera diferentes correlaciones. Esto se realiza para todos los métodos, para todos los estratos de suelo, y ya estas serían las propiedades que se van a utilizar en el informe o para otros procesos. Este proceso lo repetimos para las demás propiedades del suelo. Por ejemplo, para módulo de Young vamos aquí a la gráfica y miramos los métodos que se utilizan. Entonces podemos cerrar acá y seleccionamos la otra propiedad que queremos analizar. Esta la encontramos en la parte de Young's Modulus. Igualmente le damos seleccionar ninguno para borrar lo que estaba seleccionado y tomamos los métodos Meisenbach, que en este caso pues como vemos hay diferentes métodos de Meisenbach. Entonces lo recomendado en estos casos es utilizar Silty Sand, que considera un suelo mixto, tanto compuesto por una fracción granular como por una fracción gruesa. Seleccionamos el Skepton también lo seleccionamos, y el otro método que se utiliza es el TANL para Silt, Sandy y Cloudy. Entonces lo seleccionamos acá y le damos correr. De igual forma se vuelve a repetir el mismo proceso. Copiamos esta gráfica y la pegamos en el siguiente lugar donde se está hablando de la propiedad del módulo de Young. Se pega acá y lo mismo. Tomamos acá, le damos clic en la imagen y para los tres métodos tomamos estos datos y los pasamos a la memoria de cálculo. Luego realizamos el mismo proceso para las demás propiedades, tanto peso unitario y
módulo de balasto, que son las dos restantes. Entonces se repite lo mismo. En este caso, estas dos propiedades no se encuentran como tal bajo ese nombre, sino con Other Soils Parameters, que lo encontramos en la parte casi al final. En este caso, el método que calcula el peso unitario es el Kulwaya Main, tanto para arenas como para arcillas. Entonces buscamos este método y lo seleccionamos. Está acá para arcillas y para clays, que son las arenas y arcillas, y el Ulurwelgerli y Unillac, que son los que se ubican en esta parte. Le damos correr al programa y encontramos pues la respectiva gráfica de acá. En este caso se obtienen los resultados, aunque faltó darle clic a seleccionar ninguno para borrar. Igualmente los volvemos a seleccionar y nos corremos y ya encontramos la gráfica que está aquí, que ya fue copiada y pegada previamente. Igualmente le damos en la imagen y copiamos y pegamos estos valores en la memoria de cálculo. Lo mismo lo repetimos para eh, el, la última propiedad, que es el módulo de balasto. Ya con esto finalizaríamos el uso de el software como tal, obteniendo las propiedades mencionadas anteriormente, como módulo de balasto, peso unitario, módulo de Young y ángulo de fricción, que fueron estimadas a partir del número de golpes proveniente del ensayo del SPT. Estos datos van a ser insumos para posteriores análisis, pero es importante tener en cuenta que eh, las propiedades obtenidas como tal no siempre se van a tomar como las propiedades finales de los suelos. Las propiedades finales van a ser seleccionadas de acuerdo a diferentes análisis que se tienen, es decir, van a tenerse en cuenta diferentes criterios para definir las propiedades finales del suelo, porque muchas de estas, como son determinadas a partir de estimaciones, pues no siempre son representativas. Entonces, este es un ejemplo de tabla de un informe donde muestra las propiedades finales de los suelos y como vemos, las propiedades seleccionadas representan la combinación de diferentes criterios. Por ejemplo, estas que tienen un paréntesis de 1 fueron tomadas de los resultados del nuevo SPT. Hay algunas que son de allí y otras que no. También hay criterios que se tomaron, por ejemplo, el ángulo de fricción proveniente de ensayos de laboratorio, se tomaron de allí y no se utilizó la del nuevo SPT. Y también pues existen criterios ya relacionados con la experiencia del ingeniero, que pues se seleccionan los valores de acuerdo a una lógica pues basada en la experticia. Finalmente pues se da cierre a la utilización del nodo y se continúa con los demás procesos.